Entonces, esta semana vamos a ver la continuación de lo que dejamos pendiente la semana pasada, que es la segunda carta de Juan. Vamos a entrar directamente en el texto porque no quiero tardarme mucho. Como les dije siempre, pienso que lo voy a compactar en 40 minutos, pero como dije, la Biblia es muy extensa y muy rica y es muy difícil, ¿no? A resumir la palabra sin perder algo importante. Entonces esperemos si hoy podemos ver lo más importante de este versículo, el mensaje que Dios tiene. Y para eso les pido que me acompañen primero a leer los últimos 7 versículos de segunda de Juan. Dice así: les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadoras y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. He titulado este mensaje Firmes en el amor y firmes en la palabra, porque como vamos a ver, y como lo ven aquí en Juan, ¿no? Tarde que temprano nos vamos a topar con personas que dicen enseñar la Biblia, que dicen hablar en nombre de Cristo, pero que su enseñanza no está fundada en la verdad. Y por tanto es un mensaje que no nos va a beneficiar, sino que va a ser dañino. Entonces, nuestra meta como cristianos, pero es importante decir, que estamos fundados en la verdad, pero no solo en la verdad, porque es igual de importante no solo el oponernos a estos falsos maestros, aquellos que creen otras cosas, sino el cómo lo hacemos y cuáles son nuestras motivaciones detrás de lo que hacemos. Nuestra meta como cristianos no es ganar argumentos, no es ganar pleitos, es ganar almas para Cristo. Nuestra meta como cristianos no es ganar a otras personas, en el sentido de que yo estoy bien y tú estás mal. Nuestra meta como cristianos es quitarle terreno al diablo. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La persona que está enseñando mala doctrina no es mi enemigo. El hermano que cree diferente que yo no es mi enemigo. La persona que me está dando problemas no es mi enemigo. Es Satanás, son los demonios, es el pecado que está obrando a través de esa persona. Entonces, nuestra deber como cristianos no es solo defender lo correcto, sino buscar el bienestar de los demás cuando lo hacemos. Pues la verdad y el amor son uno solo, decíamos la vez pasada. Ambos son sinónimos de Cristo. No podemos sostener uno e ignorar el otro. No podemos ser puro amor y nada de verdad. O no podemos ser pura verdad y nada de amor. No podemos dividirlas. Y si se dan cuenta, este texto es un poquito más abrasivo, más como que pues, no se escucha muy amoroso que digas, ¿no? Si vienen tus hermanos, no, ni los invites a tu casa, ni los saludes. Como que pues, ¿dónde está el amor, no? Pero es un equilibrio que tenemos que tener. Juan escribe esta carta para advertirle a la iglesia de estos falsos maestros que están esparciendo estas falsas doctrinas, porque busca proteger a los hermanos de caer en su engaño. No es una guerra contra esas personas, es una medida de protección para la iglesia que es vulnerable a su mensaje. Pues Juan sabe que una mala doctrina y un conocimiento de Dios y la Biblia equivocado estorba nuestro crecimiento y nuestra utilidad para el reino. Y como todo buen líder, Juan quiere que cada creyente crezca sano y fuerte en su fe, que lleven mucho fruto y lleven vidas productivas para el reino, siendo de bendición para otros y sobre todo que glorifiquen a Dios.
Vamos a irnos como la vez pasada, igual, verso por verso. Empezando con el versículo 7, donde dice Juan: les digo esto, todo lo que les dije, todo lo que vimos la semana pasada, de que se amen los unos a los otros, que no es un mandamiento nuevo el que los doy. Qué gusto me da ver que están caminando en la verdad. Dice: les digo todo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Juan aquí estaba hablando específicamente de una corriente que en ese entonces estaba permeando las iglesias en el primer siglo. Es una corriente que se llama docetismo. Es una doctrina que afirmaba que Jesús no tomó forma física de carne y hueso, sino que Jesús solamente tenía la apariencia de hombre, pero en realidad era espíritu. Esto porque una corriente de pensamiento muy popular en ese entonces es que la materia física era inferior a la materia espiritual y que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Pero la Biblia dice otra cosa. Dios, cuando nos creó, dice: todo lo que Dios creó, dijo después, y vio Dios que era bueno. Entonces, nuestro cuerpo en sí no es malo. El mundo en sí no es malo. Hemos sido atacados por el pecado, contaminados por el pecado, y eso es el mal que hay en nosotros. Pero Dios creó todo bueno. Pero los docetistas, al igual que muchos líderes cristianos hoy, les decía la vez pasada, los problemas de la primera iglesia son los mismos problemas 2000 años después. Al igual que ellos, hoy en día hay muchos cristianos que, como ellos, se consideran muy intelectuales, progresistas, que traían una nueva revelación a la iglesia. Porque el docetismo en ese entonces, esa creencia de que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo, era una prevalencia filosófica en ese entonces. Y están metiendo estas filosofías y corrientes de pensamiento modernas y queriéndolas aplicar a la Biblia. Pero lamentablemente, lo único que lograron fue exhibirse como ignorantes de las Escrituras y exponiéndose como falsos cristianos, porque ignoraban que el negar a un Cristo de carne y hueso como nosotros anula completamente los 3 aspectos más importantes de la obra de Jesús: su crucifixión, su resurrección y su rol como el sumo sacerdote que intercede entre nosotros y Dios. En su afán de exaltar más a Cristo, quitándole del cuerpo malo, sucio, feo, no, Dios es solo espíritu. Esto lo va a exaltar más. Esta doctrina glorifica más a Dios. En su afán por hacer eso, terminaron demeritando el centro de la obra de Cristo. La Biblia claramente enseña un Cristo de carne y hueso, el Dios que se hizo hombre y hasta el día de hoy sigue siendo hombre y por siempre será hombre. Pues solo como ser humano Cristo podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y solo a través de sufrir y experimentar la condición humana y hacerse partícipe de nuestros dolores, miedos, carencias y necesidades es que Él puede acompañarnos y ayudarnos a vencerlos. Y sobre todo para mostrarnos que un día, así como Él, nosotros también seremos resucitados y glorificados para vivir eternamente en un cuerpo nuevo que no conocerá ni la enfermedad, ni la dolencia, ni el pecado. Y el docetismo invalida todo esto. Mira todo lo que te puede robar una mala doctrina. Como decíamos la vez pasada, a veces en nuestro afán de querer ayudar a la Biblia o ayudar al Evangelio y le ponemos y le quitamos cosas, queriéndolo según nosotros mejorar, pero no podemos. La palabra es perfecta, tal y como viene. Cristo debía ser hombre. El que Cristo se redujera a la condición humana solo exalta el amor que demostró hacia nosotros. Dice Romanos: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él se hizo igual a nosotros,
Sin embargo, Él nunca pecó. Así que nos podemos acercar con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, donde allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esta mala doctrina te quita ese Dios cercano a ti. Le quita el poder al sacrificio que Él hizo por nosotros. Y sobre todo te roba de la esperanza de un futuro nuevo y mejor. Por eso Juan y toda la Biblia son muy severos con los falsos maestros. Porque a causa de ellos, muchos cristianos viven atados a cargas que no deberían cargar, con un concepto equivocado de Dios y de ellos mismos, sin poder vivir la vida en abundancia que Cristo promete, o peor. La gente piensa que está bien delante de Dios o que va al cielo cuando no es así. Hay quienes en vez de alumbrar la luz de Cristo, la manchan, torciéndola y manipulando para crear doctrinas y enseñanzas de hombres que alejan a las personas de la verdad. Tales personas, dice Juan, son engañadores y anticristos. Yo sé que cuando escuchamos el nombre de anticristo, inmediatamente nos vamos al Apocalipsis, ¿no? ¿Qué quiere decir Juan con esto? Pero ¿sabían que la única vez que la Biblia menciona la palabra anticristo es en las 3 cartas de Juan? Daniel, Pablo y el Apocalipsis hablan sobre esta figura de los últimos tiempos, pero nunca le dicen anticristo, nunca le ponen el nombre de anticristo, ¿no? Sí, creemos que esta persona será la máxima expresión de lo que es un anticristo, y tal vez sea el anticristo más grande y famoso, pero no es ni será el único, pues el espíritu del anticristo no es solo algo del futuro, sino algo que está presente el día de hoy y en muchas de las iglesias también. Juan dice en el versículo 18, en el capítulo 2 de 1 de Juan: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. El anticristo, la gente de la cual Juan está hablando aquí, porque no está hablando de cristianos que están en un error inocente. No está hablando de creyentes que simplemente tienen una mala doctrina o una mala teología, o que están predicando desde una ignorancia inocente. Es una palabra fuerte. El espíritu del anticristo es aquel que no por error o ignorancia, sino que activa y conscientemente se opone a la palabra de Dios, que niega o distorsiona cualquier aspecto de la identidad y obra de Cristo, que le quita el lugar que solo a Él le corresponde y lo reemplaza con algo más. Esto es muy común en las iglesias, que quitan a Cristo del centro y ponen en su lugar ya sea a las personas, ya sea al dinero, ya sea las posesiones, los milagros, las sanidades, las experiencias emocionales. Y de repente tenemos una iglesia y un culto que adora y busca todo menos a Cristo. Y eso te lleva a vivir un cristianismo inferior, en el sentido de que no produces los frutos que Dios espera que produzcamos. La intención de quienes operan bajo el espíritu del anticristo no es ser fiel a la palabra, someterse o glorificar a Dios, sino exaltarse a ellos mismos. No buscan predicar al Cristo crucificado, sino colgarse de su nombre para obtener su propio beneficio, llevando a muchos a confiar en un falso Jesús que no salva ni transforma. Y por consecuencia, muchos viven engañados, pensando que siguen a Dios, pero en realidad solo están siguiendo a hombres que los están guiando a la perdición, o que los tienen viviendo un cristianismo estéril, débiles en la fe y truncando su crecimiento y su relación con Dios. Y esto es una tragedia. Como les decía, no se trata de decir es que nosotros estamos bien y ustedes están mal. No, tenemos que tener esa carga por aquellos que están en el error, no sentirnos superiores a ellos. Si los amamos, si nosotros amamos a alguien, vamos a buscar su bienestar, vamos a querer que ellos estén bien, que estén sanos.
Y por eso es que nosotros nos tenemos que interponer entre las cosas que hacen daño, entre las cosas que alejan, entre las cosas que no convienen y nuestros hermanos que son vulnerables, muchos que tal vez son nuevos en la fe o muchos que simplemente ignoran muchas cosas. Y tenemos que nosotros intervenir y alumbrar la luz de Cristo que rompe cadenas, la luz de Cristo que libera, que abre los ojos y que nos guía hacia el camino por el que tenemos que andar. Ese es nuestro trabajo. Es por eso que no solo tenemos que ser firmes en la verdad, sino también firmes en el amor. Porque la verdad sin amor es puro regaño. Es puro regaño y el regaño la gente lo batea. Te pones en una posición antagónica con los demás. Y si tú nomás estás regaña y regaña y regaña y diciéndole sus males y diciéndole sus verdades a la gente, te van a batear porque se sienten atacados. Necesitamos siempre acompañar nuestra verdad con un genuino deseo de ayudar, un genuino deseo de buscar el bienestar del otro y que la gente no se sienta atacada por la iglesia, que no se sienta acorralada por nosotros o juzgada, sino que lo que le decimos, aunque sea feo, es por su bien, es porque queremos su bien. Amén. El conocer la verdad y permitir que estas cosas sucedan es señal de una clara falta de amor, de permitir que la gente viva en su horror alejado de Cristo. No puedes decir que amas a alguien y no desear su máximo bien o dejar que continúe un estilo de vida dañino. Si yo amo a mi hermano que es drogadicto y no le pongo un alto a su vicio y no le digo que está mal lo que está haciendo, y si lo acompaño a la esquina a comprar droga, si me río de sus chistes y memes de drogadicto, no le estoy ayudando, no le estoy apoyando. No, pero es que eso lo hace feliz, es que él está feliz, míralo. Muchas cosas que nos hacen felices no son buenas para nosotros. Nuestra felicidad no es un buen termómetro para determinar qué está bien y qué está mal. Por eso la urgencia de Juan de advertirnos de estos anticristos que nos alejan de la verdad. Gente que conscientemente está predicando un evangelio de error que no le importa en absoluto la congregación. Lo que le importan son ellos. No tienes que mirar muy lejos. Muchos pastores de mega iglesias, cómo manipulan a la gente con promesas de riqueza y prosperidad y con la Biblia para que diezmen y ofrenden. El Señor me dijo que me veía en un yate a fin de año. Pasen, hermanos, a dar su ofrenda. El Señor me dijo que les dijera, y los manipulan y los mueven. Y ahí están los hermanitos que no tienen dinero, que quién sabe dónde van a agarrar, pero tienen que darle al Señor, tienen que darle al líder, al ungido. Dar su dinero al hermano y sus hijos muriéndose de hambre. Eso, hermanos, es diabólico. Tienes a líderes de sectas que lo único que buscan es subir su ego e inflarse. Y tienen una cruz aquí atrás, pero el verdadero Dios son ellos. Y tienen a la gente engañada. Pero porque oran por ellos y los hacen temblar y crean una atmósfera de emoción, la gente cree que Dios está ahí. Pero no es cierto. Están siendo usados para alimentar el ego de una persona o para engordar su billetera. Eso, hermanos, es satánico. Ese es el espíritu del anticristo que tenemos, que Juan está intentando exponer para proteger a los que son vulnerables a él. Porque poner nuestra fe en otra cosa que no sea Cristo, aunque se pueda parecer mucho, lo único que va a hacer es robarnos de la recompensa completa que Dios tiene para los que le son fieles, de la vida plena en abundancia en Cristo. Versículo 8 dice: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. El predicar el evangelio, hermano, y discipular creyentes no es nada fácil. Tratar con personas no es nada fácil. Lidiar con pecadores no es nada fácil. Y el primer pecador con el que tenemos que lidiar es con uno mismo.
Y eso no es nada fácil. El ser fiel a Cristo y lo que pide de nosotros es un esfuerzo, es una lucha y un sacrificio constante del día a día. Y Juan le pide a los hermanos que no echen por la borda todo el esfuerzo y sacrificio que él y los demás apóstoles han hecho para compartir el evangelio entre ellos y de criarlos en la fe. Pero también que no echen por la borda todas las luchas y el progreso que por la gracia de Dios ellos como creyentes habían logrado. Hay muchos cristianos que empiezan muy bien, que vienen a la iglesia y se interesan y quieren participar y quieren servir y que comen la Biblia y se parece que están bien involucrados, ¿no? Y que están avanzando. Pero después son engañados o seducidos por falsas enseñanzas y falsos maestros y su crecimiento cristiano y su productividad para el reino se estanca y se trunca. Y pueden servir con el mismo fervor y con la misma diligencia de otras maneras, pero en prácticas y cosas que no edifican. Porque sí, podemos pensar que estamos haciendo mucho por la iglesia, que estamos haciendo mucho por Dios, pero si lo que estamos haciendo no está glorificando a Dios, no está no solo aumentando el número de miembros, sino transformando vidas, es una obra estéril. La iglesia no fue llamada a llenar estadios, fue llamada a cambiar vidas. El evangelio cambia vidas. Y si no estamos logrando eso, nuestro fruto no es buen fruto. Pablo habla sobre eso en Corintios, que nadie puede construir sobre este fundamento que es Cristo. No pueden construir en otro fundamento que no sea Cristo. Pero lo que tú construyes sobre ese fundamento, hay quienes construyen en oro, hay quienes construyen en plata, hay quienes construyen con paja y con heno. Y cuando lleguemos a aquel día con el Señor, vamos a llegar con las manos llenas, pero tal vez llenas de paja. Dice que van a pasar por el fuego y el fuego consumirá todo lo que tienen. Dice, serán salvos, pero como aquellos que apenas son librados del fuego. Hermano, no solo se trata de hacer mucho, de involucrarnos mucho. Se trata de hacer lo que Dios nos pide, de hacer lo que Dios quiere. El cuidar a nuestros hermanos, de no tirar su vida y su esfuerzo y sus años y su sacrificio en prácticas que no edifican, en cosas que no van a rendir frutos para el reino, también es un acto de amor. Sean diligentes, dice Juan. No basta con empezar bien, tenemos que terminar bien. La vida cristiana no es un sprint de 100 metros, la vida cristiana es un maratón. Y el maratón no se gana hasta que se termina. Tú puedes quedar a 10 metros de la línea, puedes quedar a 1 centímetro de la línea. Y no importa si tú estuviste en primer lugar toda la carrera. Si faltando medio metro te caes, se invalida todo. Tenemos que terminar bien. Pero gracias a Dios, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, no corremos solos. Cuando nos cansamos, cuando somos débiles, tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos levanta, que nos ayuda, que nos anima y que no nos va a dejar caer. ¿Amén? Entonces, no le hagan caso a las dudas. Cuando se sientan cansados de servir a Dios, no le hagan caso. El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer. Y sobre todo, hermanos, no corremos solos. Tenemos también otros hermanos que nos ayudan a correr esta carrera. Entonces tenemos que terminar bien también. Sean diligentes, dice Juan. Tomen su cristianismo en serio. Tenemos que parecernos a Cristo cada día más. Todos los días aprender más de Dios para saber cómo servirle mejor a Él y los demás, sabiendo que un día vamos a pararnos delante de Él a rendirles cuentas. Cuidémonos de aquellas personas y aquellas enseñanzas que nos desvían, nos distraen y nos estorban de hacer lo que Dios en verdad nos ha pedido hacer. Que todos cuando lleguemos al cielo podamos ser recibidos con un bien hecho, mi buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.
Continúa el versículo 9 Juan diciendo: todo el que se desvía de esta enseñanza, de la verdad que les hemos compartido, no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Hay un tema que es muy polémico en la teología, que es la apostasía. Aquellos que creyendo en Cristo le dan la espalda y se pierden. Dice entonces que se pierde la salvación o no se pierde. ¿Qué de los apóstatas? ¿El pecado imperdonable? No. En primera de Juan lo dice. Aquellos que se desviaron, aquellos que salieron, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, hermano, no se trata de que vas a perder tu salvación. Como lo decíamos ahorita, el Espíritu Santo no nos va a dejar caer. Si dependiera de nosotros, ahí sí te dijera, perdamos toda esperanza, pero no depende de nosotros. No somos nosotros que tienen a Dios agarrados de la mano, es Dios que nos tiene a nosotros, y a Él nadie nos puede quitar de su mano. Pero entonces, aquellos que no están en esta verdad, aquellos que están desviados, es gente que no tiene relación con Dios. Aquel que no está plantado en la verdad de Cristo, lo decíamos la vez pasada, no es de Cristo. Por más pastor que sea, por más cristiano que parezca, por más Biblia que predique, por más bonitas que estén sus alabanzas, pueden que parezcan cristianos, pero no lo son. Por más inocente y sutil que sea su mensaje, también. ¿Por qué? Porque no viven en obediencia a Cristo. No predican el evangelio de Cristo. No acercan a los demás a Dios, sino que lo alejan de Él. Y todos estos son frutos de un corazón que no tiene a Cristo. Por el corazón que tiene a Cristo, quiere acercar a los demás a Él. Y si yo sé que estoy en un error, no voy a permanecer en ese error. Yo quiero ser fiel a Dios. Y alguien que no quiere ser fiel a Dios es alguien que no lo ama. Estas personas de las que está hablando Juan no son cristianos que inocentemente caen en falsas doctrinas, sino aquellos que se quieren hacer pasar por hermanos, pero no viven ni parecen tener la intención de vivir como Cristo quiere y tuercen la doctrina bíblica. Juan está hablando de esos cristianos que en realidad son lobos vestidos de ovejas. Mateo 7 dice: cuídense de los falsos profetas, cuídense de aquellos que usan la Biblia para su propio beneficio. Examinen, disciernan. Ahí sí dice la Biblia que juzguen todo espíritu para saber si este hombre está hablando de parte de Dios o no. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Porque vienen ustedes disfrazados de ovejas, con un mensaje inocente, que se ven muy cristianos, con canciones muy bonitas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el distintivo. Eso es lo que tenemos que buscar. Y dice Juan, sean diligentes. No nomás nos traguemos todo lo que nos viene. No aceptemos todo lo que nos avientan. Pongámosle seriedad y aprecio a nuestra vida cristiana. La Biblia nos manda que seamos así. Dice Jesús que seamos astutos como serpientes, mansos como ovejas, pero astutos como serpientes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos falsos maestros? Juan nos dice en el siguiente versículo, en el versículo 10 y 11. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Cuando Juan dice que no recibamos a estos falsos maestros en nuestras casas, no es porque esté intentando dividir la iglesia, no es porque tiene un pleito personal con ellos,
no es porque está siendo intolerante o porque no está mostrando el amor de Cristo, sino todo lo contrario. Juan está siendo fiel a la orden de Cristo de cuidar y apacentar las ovejas. Juan está buscando el bienestar de la iglesia que ama y que tanto ha trabajado por ella al protegerlos de estas personas. Lo más probable es que estas enseñanzas ya habían creado un problema en las iglesias, ya habían creado separación dentro de los hermanos, y es por eso que Juan tuvo que escribir estas cartas. Ya había un daño hecho que se había infiltrado, y por eso Juan está tomando medidas, y toma medidas tan drásticas porque ya se ha demostrado que estas personas son gente que no tiene una actitud de arrepentimiento. Son personas que no entienden razón y están empeñados en propagar un falso evangelio. Antes de nosotros pintar la raya, tenemos que reconciliar. Antes de nosotros poner una pared, tenemos que extender la mano. Ya si la otra persona no escucha razón, ya si la otra persona no quiere, ya si la otra persona permanece firme y constante en eso que es dañino, que no es verdad, entonces, por nuestra seguridad y por la seguridad de aquellos que son vulnerables y pueden caer en esas mentiras, tenemos que protegerlos y tenemos que pintar una línea. Eso es lo que dice la Biblia. No vamos a vulnerar a otros por proteger a otros. ¿Me explico? Entonces, Juan quiere lo mejor para su iglesia. Y la hospitalidad en ese entonces, cuando le dice que no los reciban en casa, es porque la hospitalidad en aquel entonces era esencial para la expansión del mensaje. El Nuevo Testamento repetidamente van a ver que dice: sean hospitalarios, reciban a los hermanos en casa, apoyen en todo. Porque la hospitalidad era muy importante en ese entonces. En esos días no habían hoteles como el día de hoy. No habían Airbnbs, no había hoteles lujosos de 5 estrellas. Si acaso había posadas apestosas que eran bares así de mala muerte. La Biblia habla mucho de la hospitalidad, ¿no? Porque era vital en la expansión del evangelio. Porque el predicador que venía de afuera dependía 100% de la bondad, el cuidado y la ayuda financiera de los hermanos que lo hospedaban para poder sostenerse y poder seguir enseñando. Generalmente los hermanos que visitaban a predicar se quedaban un buen tiempo, duraban días o meses enseñando. ¿Y cómo se sostenían? A través de la iglesia. Se hospedaban con los hermanos, ellos les daban comida, ellos les daban sustento. Y de esa manera ellos ayudaban a la propagación del evangelio. Pero cuando Juan dice que no inviten a estos falsos maestros a sus casas, ni que les den ninguna clase de apoyo, es una manera de decir que no les den una plataforma. No les den la posibilidad de que sigan esparciendo eso. No apoyen su ministerio de ninguna manera. No los estén compartiendo en redes. No los estén dando no los estén enfocando. No les estén dando una plataforma para que sigan proclamando esto. Lo que hace Juan son medidas para apagar un fuego que está destruyendo la iglesia. Hoy en día ya nos hospedamos a los hermanos, pero de todas maneras nosotros podemos apoyar el ministerio al aprobar el mensaje, el invitar hermanos aquí a la iglesia es una manera de respaldar su mensaje. Si los invitamos a predicar aquí es porque estamos de acuerdo en lo que están diciendo, ¿no? Si no, no los invitaríamos. Entonces, cuando compartimos a la gente en redes, cuando compartimos prédicas o lo que sea, es porque nosotros avalamos ese mensaje. Esta palabra está muy buena, esta canción está muy buena, la voy a compartir, se la voy a pasar a mi hermano. Es porque estamos de acuerdo con eso, tiene nuestro sello de aprobación. Pero ¿a qué le estamos dando nuestro sello de aprobación? ¿Qué enseñanzas estamos compartiendo? ¿Qué Cristo estamos mostrando? No siempre predicamos, no todos predicamos desde un púlpito, pero cada acción que hacemos, cada palabra que decimos es nuestra predicación. El Cristo que la gente conoce es el Cristo que ve en ti. ¿Y qué Cristo es el que estamos proyectando a los demás? Entonces, todo esto está bien.
el ofrendar y apoyar a los hermanos y impulsar el mensaje está bien, pero dependiendo de qué sea lo que estamos aprobando y compartiendo, tenemos que estar seguros que sea el mensaje de la verdad y no otra cosa. Como decía, hay muchos que piensan que el amor es tolerarlo todo, es aceptarlo todo con brazos abiertos, cero juicio, cero cuestionamiento, cero nada. Pero no. Piensan que el amor es nunca alzar la voz y jamás crear problemas. Pero el verdadero amor es inseparable de la verdad. Y la verdad muchas veces es incómoda. La verdad muchas veces es dolorosa. Muchas veces la gente no la va a querer oír, no le va a agradar escucharla. Y muchas veces por decir la verdad y por defender la verdad, la gente te va a odiar. Es un hecho de la vida. Pero ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a ceder ante la presión de la gente? ¿Vamos a abandonar la verdad para que la gente no se moleste, para que la gente no se exalte, para no ofender a nadie, para no lastimar a nadie? No podemos hacer eso. Tenemos que estar firmes en la verdad, porque al no hacerlo estamos negando a Cristo, quien es la verdad. Pero también no puedes decir que amas a alguien y quedarte con los brazos cruzados, viendo cómo su vida está siendo afectada por creencias y prácticas que en vez de acercarlo a Dios lo alejan de Él. No puedes quedarte inerte ante la necesidad de otro, al ver las vidas que llevan, los estragos que causa el pecado y la ignorancia en su vida. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero si no haces nada con él, es como si tuviéramos la cura de la enfermedad. Tenemos la cura de la enfermedad y no se la estamos dando al enfermo. Nos contentamos con que yo ya estoy bien, yo ya soy sano. ¿Y qué de los demás que la necesitan? Entonces necesitamos tener las dos. Necesitamos estar firmes en la verdad, pero también firmes en el amor. Porque como decíamos ahorita, la verdad sin amor solamente lastima. Pero el amor sin verdad extravía. Te da un falso sentido de seguridad. Y eso puede ser igual de peligroso. Una iglesia que es firme en la verdad, pero fría en el amor, es una fortaleza vacía. Pero una iglesia que es cálida en el amor, pero débil en la verdad, es como un hospital sin medicina. Tenemos que tener un equilibrio. No podemos negar las verdades de la Biblia. Y sí, a nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie le gusta escuchar cosas que no nos agradan. Porque todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, todos somos humanos, todos somos pecadores. El problema es que no nos gusta que nos los digan. El problema es que no nos gusta escuchar eso, porque queremos pensar que somos mejores de lo que en realidad somos, que somos más capaces de lo que en realidad somos, más inteligentes de lo que en realidad somos. Pero no es hasta que tú quitas los ojos de ti y los pones en Cristo que ese peso lo puedes dejar a un lado. Que no importa lo débil que yo soy, no importa lo ignorante que yo soy, en Cristo, Cristo es más que suficiente para mí. Su poder se glorifica en mi debilidad. Entonces, si yo estoy equivocado, no me importa, está bien, no pasa nada. Qué bueno que me lo dices, porque así puedo ser más fiel a Dios. No me importa si lo que estás diciendo no es lo que quiero escuchar, pero lo necesito escuchar. Necesito crecer, necesito mejorar. Pero no todos van a recibir el mensaje así. Pero aunque no todos lo reciban, a todos se los tenemos que dar con el mismo amor. Que sienta la gente que lo que les decimos nace de un lugar de amor y preocupación genuina. Porque si no, lo único que hace es alejar. Y no queremos eso, sino todo lo contrario. Juan termina el versículo diciendo: cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones.
Esto es muy importante y esto es muy serio. Porque dice el dicho famoso, que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces nuestro apoyo, ya sea directo, al compartir e impulsar a estas personas ese mensaje, o indirecto, al quedarnos callados y ser pasivos, nos hace igual de culpables de su pecado. Y esto es algo muy serio. Es serio para Dios. Y Él nos va a pedir cuentas. Dice en Mateo 18, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino y se tirara al fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Yo no sé tú, pero yo no quisiera ponerme en esa situación. Yo no quisiera ser alguien que facilita el hacerle daño a otro. Yo no quiero ser alguien que permita que otro se pierda, que otro sufra, que otro viva engañado, porque eso no es amor. Somos llamados a amar a todos y preocuparnos por todos. Y con eso termina la carta de Juan, pidiéndonos que seamos defensores de la verdad y no permitamos ni facilitemos el engaño, sino que luchemos por él, pero siempre que lo hagamos en amor, partiendo siempre desde el deseo de buscar la salvación y el bienestar de otros y no por otra cosa. Juan despide su carta en los últimos 2 versículos. Dice, tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida de Dios. Decíamos la vez pasada que la carta está dirigida a la señora elegida y sus hijos, ¿no? Esa es una manera de referirse a la iglesia. Entonces aquí Juan le está diciendo, las otras iglesias, esta iglesia, tu hermana, te saluda. No sé si lo saben, pero Agua Viva no es la única iglesia en el mundo. Y nuestro cristianismo no se limita a nosotros aquí. Somos parte de una iglesia universal y tenemos que buscar esa comunión con la iglesia universal. Tenemos que estar conectados todos unos con otros, porque todos somos parte de un mismo cuerpo y tenemos que buscar esa comunión. Juan despide su carta con un deseo de ver a los hermanos cara a cara. A pesar de que simplemente les puede haber seguido escribiendo, él desea verlos, él desea estar con ellos. ¿Qué crees que nos dice esto sobre aquellos que viven una iglesia virtual? Aquellos que dicen, no, yo escucho las prédicas en mi casa, yo leo en mi casa, yo oro en mi casa, y no ven la necesidad de venir a la iglesia, de convivir con sus hermanos. Un miembro desconectado del cuerpo no está recibiendo sangre y con el tiempo se muere. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y no ocupa ser biólogo para saber que el lugar más seguro contra los depredadores es con la manada. Y a los que se comen son los que están desbalagados, son los que están fuera del grupo. La iglesia es un cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y no nomás es venir el domingo y que asistamos a la iglesia y al culto. No, es estar constantemente en contacto todos los días los unos con los otros. Buscar la comunión, buscar el apoyo, la protección, la hermandad. Fuera de la iglesia también. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Con cuántos hermanos de la iglesia platicamos aparte del domingo? ¿Dónde están nuestros amigos más cercanos? ¿Dónde está la gente que nos puede aconsejar? ¿Dónde está la gente que nos ayuda? ¿A quién vamos cuando necesitamos algo? La iglesia debe de ser una comunidad viva de hermanos que se aman, se apoyan, se corrigen, que oran los unos por los otros, que se animan y se ayudan en este largo y difícil camino en el que todos estamos. Pues Dios no nos diseñó para estar solos. Necesitamos constantemente estar en contacto con otros. Y qué mejor que juntarnos con aquellos
que van en camino a donde nosotros queremos llegar, que buscan lo que nosotros buscamos, desean lo que deseamos y que nos pueden ayudar a soportar el camino y llegar a la meta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que nos dice Juan? Nos vamos a quedar escuchando. Sí, qué bonito. Cristo es la verdad. Hay que creer en Cristo. Hay que amar a la gente. ¿Cómo se mira el amor expresado? ¿Cómo se mira una vida que camina en la verdad? Tenemos que vivir vidas, hermanos, intencionales. Todos los días. Pensar, ¿qué estoy haciendo para ser más como Jesús? ¿Qué estoy haciendo para parecerme más a Él? Para afianzar mis raíces en la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia? ¿Qué estoy haciendo por mis hermanos? ¿Cómo estoy brillando la luz de Cristo a los demás? Hermano, yo quisiera que fuéramos una iglesia que es activa. Dice Pablo en Timoteo que la iglesia es fundamento, baluarte de la verdad. Y tenemos que defenderla. Tenemos que ser activos, cristianos activos. Primero que nada, que conocen la palabra para poder defenderla. Pero también tenemos que ser gente cuyas vidas las defina el amor de Cristo y el amor por todos. Y lograr ese equilibrio, que no es muy difícil, porque las dos son la misma. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Nos encomendamos al Señor y le oramos y le pedimos su ayuda para que nos ayude a caminar como su iglesia.